Vamos a trabajar ahora sobre los métodos elimina e inserta, aunque realmente voy a explicar con detalle el método elimina porque inserta es equivalente. Bien, el método elimina, recuerdo que recibe el número de casilla que queremos eliminar. Vamos a ver la implementación, la nueva implementación. Bien, elimina debe cumplir una precondición para poder ser ejecutado y es que el número de casillas suministrado debe ser correcto. Bien, hacemos esta comprobación adicional, aunque con la precondición debería ser suficiente, pero bueno, ya sabemos que si el estado del objeto peligra, es posible hacer una precondición adicional, de manera que en este caso si el índice no fuera correcto, simplemente no se haría nada y no se eliminaría en ninguna casilla y el objeto permanecería en el estado anterior a la llamada. Bien, supongamos que la casilla es correcta. Por ejemplo, en el demo podemos ver que hay una llamada, aquí la tenemos, la primera llamada para probar el método elimina, la tenemos en la línea, en esta línea, ¿vale? En el cual estamos eliminando sobre una secuencia la casilla número 1. Aunque aquí pone sec5, en el ejemplo voy a hacerlo sobre otro objeto, pero bueno, eso es indiferente. Bien, eso significa que lo que estamos haciendo es utilizando un parámetro formal, que es el parámetro índice, que será una variable local al método elimina, que va a tener un valor. En este caso sería el valor número 1. Podemos ver en la pila cuál sería el estado en que nos encontramos. En la función main tenemos un objeto, en este caso sería, le he llamado sec1, tenemos un vector privado con 10 casillas ocupadas, aquí lo tenemos, total utilizado vale 10, y vector privado he puesto dos zonas claramente separadas, la casilla 0 y la casilla 2 a 9, entendiendo que lo que quiero borrar es la casilla número 1, por eso he marcado las dos zonas de distinto color. Bien, entonces en este caso lo que tendré será, en primer lugar, como es un método, vamos a hacer una llamada a un método de la clase, recordamos que siempre cualquier método dispone de un procedimiento, método de acceso al objeto implícito sobre el cual se está ejecutando. Recuerdo de nuevo que será un puntero y ese puntero se llamará this, pero eso lo veremos más adelante. En cualquier caso no hay que especificar nada, lo sabemos, cualquier método accede directamente a los campos privados de la clase total utilizado y vector privado, así es. Bien, me falta por especificar el dato local índice, después de todo es un parámetro formal y como tal es una variable local al método. Bien, en este caso como se ha llamado con el valor 10, pues el valor de índice, perdón, 10 no, 1, perdón, el valor de índice será 1. Bien, ¿qué hace entonces el método después de haber dado valor a índice y haber de alguna forma aclarado, entre comillas, sobre qué objeto va a trabajar? Bien, tiene, como vemos, un puntero local al que llamamos post-init-bloque. Bien, vamos a dibujarlo. Ese puntero local a la función, lo voy a poner aquí mismo, y hemos dicho que se llama post-init-bloque. Control C, le voy a dar un nombre, aquí, post-init-bloque. Vale, ese puntero local estamos diciendo que es un puntero a enteros, lo vamos a utilizar para referirnos al array, evidentemente. Lo vamos a inicializar con esta dirección de memoria. La dirección de vector privado índice más 1. Bien, índice vale 1, índice más 1 vale 2. Por lo tanto, como vector privado es accesible desde este método, a ver, recuerdo de este puntero, pues, ¿qué es vector privado de 2? Es esta casilla de aquí, ¿vale? La que estoy marcando ahora mismo. Por lo tanto, lo que voy a tener es que en este puntero tendré la dirección de memoria de esta casilla, ¿vale? De la casilla número 2. Posición del inicio del bloque que voy a mover. Eso es lo que quiero reflejar con esta variable. Por lo tanto, ya lo tengo todo, porque tengo el inicio del bloque que voy a mover, que está en esta dirección de memoria. Tengo el inicio, tengo la dirección de memoria donde quiero colocar ese bloque que voy a mover. Y sé cuántos datos tengo que mover.
tengo que mover los datos que van desde la casilla 2 hasta la 9. En definitiva, 9 menos 2 más 1 serían 8 elementos los que quiero mover. 8 elementos de tamaño 4. 8 por 4, 32 bytes. Esos son los que quiero mover. Pues puedo utilizar la instrucción memMove para hacer exactamente eso que acabo de decir. Vale, coloca, mueve. Posición donde voy a colocar los datos. Posición de inicio de bloque -1. O sea, en la dirección de memoria post inicio de bloque, recuerdo que me manda a la casilla número 2. Post inicio de bloque -1 me mandará a la casilla anterior, a la casilla 1. Bien, aquí es donde quiero que se escriban los datos, que se empiecen a escribir los datos. ¿Dónde quiero que se empiecen a tomar los datos que voy a utilizar para colocarlos en esta posición? Pues en la posición post inicio de bloque. Eso es una dirección de memoria. La tengo en este puntero, me lleva aquí. O sea, todo lo que hay aparte en la zona verde lo voy a colocar en la casilla número 1. Y finalmente, cuántos datos quiero mover, que ya lo he comentado anteriormente. ¿Vale? Que serían 8. O sea, 10 menos 2 sería 10 menos 1 menos 1, 8 por 4, 32 bytes. Bien, pues al ejecutar la instrucción memMove, lo que voy a conseguir es que, voy a hacerlo de esta manera, verde, lo que voy a hacer es estos 8 elementos los voy a colocar aquí. No me preocupo ahora mismo por la última casilla, porque realmente la última casilla contiene una cosa, la casilla 9, que no me interesa, se ha copiado en la casilla número 8. Bien. O sea, tengo ese valor repetido 2 veces, en la casilla 8 y en la casilla 9. Pero bueno, eso no me importa porque vamos a ver que ahora, cuando diga que total utilizados menos menos, total utilizados que valía 10, ahora se me va a quedar en 9. Y si total utilizado vale 9, significa que las casillas que realmente a mí me interesan del array son las casillas que están comprendidas entre las casillas 0 y 8. Con lo cual, fijaos cómo ahora unificamos esas dos zonas que tenían distinto color y pasamos a tener una nueva secuencia, la que va desde la casilla 0 hasta la 8, 9 casillas. Hemos eliminado el contenido de la casilla número 1. Por lo tanto, cuando acaba la función, y entonces se eliminan todos los datos locales del método, incluido el famoso, o que vamos a hacer famoso, puntero this, obtenemos lo que esperamos, una secuencia con una casilla menos. Bien, pues el caso de inserta es el caso contrario, porque lo que hacemos es desplazar el bloque hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda, dicho de otra forma, hacia posiciones de memoria altas. Bien, fijaos que los cálculos son similares, marcamos el inicio del bloque y luego hacemos un memMove. ¿Vale? Lo único que va a cambiar ligeramente pues es el número de datos que se van a mover y los sitios iniciales y finales. Pero bueno, esto lo dejo para que lo miréis con más detalle. Vale, entonces si tenemos ya claro los métodos elimina e inserta, me voy a centrar brevemente en el método valor porque ya lo explicamos en clase y no voy a insistir más en él. Decía, más está en la teoría, decíamos que cuando una función devuelve una referencia a un dato, cuando aparece en la parte derecha, o sea, como un revalue, se comporta exactamente igual que una función que no devolviera una referencia, sino un valor. En la forma habitual, esto sería el método elemento que ya conocemos. Cuando colocamos o cuando decimos que devuelve una referencia y la colocamos en la parte izquierda de una asignación, lo que estamos haciendo es realmente acceder al elemento al que nos estamos refiriendo.
al que esté, en este caso, el que se encuentra en la casilla índice. Por lo tanto, si está en la casilla izquierda o en la parte izquierda de una asignación, mediante esa referencia podemos modificar ese contenido, ¿vale? De hecho, es lo que hacemos, por ejemplo, en la función demo. A ver si encuentro la llamada a valor, debe estar, perdón, tenemos aquí ya tenemos. Aquí estamos modificando el valor de la casilla número 3, por eso aparece en la parte izquierda de una asignación como un evalúe, haciendo o multiplicándolo por -1 para cambiar su signo. Bien, no insisto más porque, insisto, ya está más que explicado. Y finalmente, me faltaría comentar la función que recibe una referencia constante. Bien, en este caso, el método trabaja con dos objetos. El objeto implícito, al que nos referimos sin poner ningún tipo de discriminante, simplemente utilizando el nombre de los datos privados. Por ejemplo, cuando yo aquí escribo total utilizado, me refiero al total utilizado del objeto implícito sobre el cual se está ejecutando el método. En el caso de una función main, cuando yo digo sec7 es igual a sec8, sec7 es el objeto implícito, sec8 sería el objeto explícito. Y entonces, cuando en el método yo hablo de sec7, me estoy refiriendo, o cuando digo total utilizado, ese es el total utilizado de sec7. En este caso, cuando digo total utilizado de otra, como otra es el objeto implícito, me estoy refiriendo al valor otra de sec8. Bien, en cualquier caso, ¿por qué otra? Es una referencia, pues, para evitar que se realice la copia del objeto otra en el entorno de la pila asociado a este método. Con lo cual ya no tengo copia, sino simplemente mediante esta simple referencia accedo al objeto referenciado por esta referencia otra. En el caso del ejemplo que nos está ocupando, pues sería sec8. En definitiva, este método trabaja con dos objetos, el implícito y el explícito. Y lo de utilizar cons, recuerdo que es porque este método en particular no tiene que modificar al objeto referenciado por otra y, por lo tanto, para asegurarme que efectivamente eso va a ser así y que no se va a proceder a ninguna modificación accidental, pongo cons y, por lo tanto, mediante esta referencia digo que esta secuencia es constante, no voy a poder modificarla. Y la forma de implementar el método es bien sencillo. Vale. Empezamos diciendo que primero que pueden ser iguales. Bueno, la comparación lo hago en primer lugar por el tamaño y luego por el contenido. Evidentemente, si los tamaños no son iguales, pues no pueden ser iguales de ninguna manera. Por lo tanto, solo si son iguales en tamaño puedo seguir haciendo cosas y no he terminado. ¿Vale? Por defecto pongo que es igual a falso. Y si son iguales en tamaño, entonces hago una comprobación por contenido, con lo cual mediante este ciclo while lo que voy haciendo es comparando el contenido de cada casilla del objeto implícito del objeto explícito. Y para eso, pues, por ejemplo, en esta implementación yo lo he hecho con punteros, aunque se podía haber hecho con índices. Bien, pues empezando por una casilla de vector privado y empezando por la casilla de vector privado de otra, ¿vale? Pues simplemente mientras vayan siendo iguales, y son iguales, pues mientras vayan coincidiendo y mientras no me salga, en este caso como sé que las dos tienen el mismo tamaño, no tengo ese problema. Pues voy comprobando. Si son iguales los contenidos, voy adelantando los punteros. Cuando encuentro una diferencia, pues termino. Por lo tanto, al final, cuando acaba el ciclo while, si no se ha modificado la variable booleana iguales hasta ahora, es que son realmente iguales completamente las dos secuencias y por lo tanto termino. Bueno, y con esto termino la explicación de este ejercicio. Explicación un poco larga, pero creo que vale la pena porque incorpora a la clase bien conocida de la secuencia los elementos referidos a secuencias y las funciones memset, las funciones de manejo de memoria que tanto nos van a venir bien en la asignatura. Pues hasta otro vídeo.